¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a otro programa de Visión Global. Hoy tenemos día miércoles 1 de marzo o 1 de marzo de 2023. 6:09 p.m. aquí en España. Un saludo, buenos días o buenas medios días allí en el continente americano y buenas noches, tardes, madrugadas, allí donde sale el sol primero. Vale, vamos a empezar con el día de hoy porque tenemos mucho. Habían salido datos macro desde Estados Unidos. Hoy tuvimos también datos relacionados al petróleo y un poco del petróleo también va a ir nuestro programa, ya que contamos con un invitado especial, esperando que no haya ningún problema con la conexión tampoco desde aquel bonito país, Venezuela. Y estamos hablando de el señor José Toro Hardy, que tendrá seguramente mucho que contarnos. Señor Toro, economista que realiza conferencias, tiene ya literatura también eh, hecha por su parte, muchos libros que ha podido escribir en el pasado también. Ha sido exdirector de la empresa o de la compañía de petróleos de Venezuela, Sociedad Anónima, una de las empresas más importantes de aquel país también, por lo que creo que es una suerte tenerlo el día de hoy con un currículum como ese entre nosotros aquí en el programa de Visión Global. Sobre todo, y muy importante, porque como todos saben, no solamente que llega poca información desde aquel país, sino que la poca que a veces nos puede llegar viene un poco sesgada por los intereses que puedan tener los medios de comunicación de Occidente. Las razones, cada uno las podrá conocer o no, pero bueno, al menos tener a alguien de primera mano desde allí que nos comente un poco más sobre la situación real, situación económica, perspectivas y la importancia, por supuesto, que a día de hoy pueda tener Venezuela como país a nivel geopolítico y, por supuesto, a nivel económico y por el lado del sector de la energía para toda la región de aquel bello continente. Así que, pero antes de pasar a la entrevista, que están mis compañeros también trabajando en la conexión, me gustaría dar un repaso rápidamente a lo que está sucediendo, sobre todo con el índice del dólar americano, que ayer comentábamos que podía visitar esta zona de 103,70 aproximadamente, y así fue hoy, 103,7182, la zona que visitó, o sea, retrocede, pierde algo de fuerza, después de ese punto vuelve a rebotar casi hasta los niveles donde se encontraba ayer, de 104,32, para definitivamente volver a caer. Esto normalmente podríamos acusar que esto sucede por los datos macros que han salido del día de hoy. Sí, muy probablemente fue la causa de este movimiento, pero el hecho es de que ya días atrás veníamos siguiendo y quizás pronosticando un poco que este iba a ser el movimiento más probable también para el índice del dólar. ¿Qué significa esto? Que en este momento tenemos el eurodólar en el 1,0674, fuerte la subida de casi el 1%. Tenemos al dólar yen finalmente haciendo lo que debía hacer, caer un 0,29%, los 135,72. Y tenemos a la libra esterlina frente al dólar norteamericano subiendo un 0,14, un poco menos la subida, pero ya por encima del 1,20, el 1,2035. ¿Y cómo se está comportando, por ejemplo, el peso mexicano? Ayer estábamos comentando de que era de esperarse un rebote alcista en torno al 18,80. No ha sido así, y lo que hoy nos demuestra con esta caída del índice del dólar y del propio dólar norteamericano es que tenemos una recuperación fuerte para el peso mexicano en niveles de 18,08 que se está situando en este momento. Así que de momento, este escenario que habíamos comentado durante varios días y que podía ser probable, finalmente ha sido el contrario, y esto sí podría ya ponerle, esperemos al menos, pues sería una gran noticia para el peso mexicano, rumbo a esos 17,60, 17,50 aproximadamente. Por el lado del peso colombiano, sin embargo, es un poquito diferente también, ha estado recuperando algo en la jornada del día de hoy. Aquí veíamos y habíamos tenido marcado que tiene un objetivo en torno de los 4.700 pesos para el dólar estadounidense, ahora en 4.840, pero ayer estuvo muy cerca y sobre todo en su mínimo de esos 4.700, porque llegó a marcar un 4.736.
Vamos a ver si no es capaz de superar los 4.900, algo que favorecería esta moneda nuevamente frente al dólar estadounidense. Y si el índice del dólar sigue retrocediendo aún más, es muy probable que veamos también una recuperación importante para la moneda. Lo mismo sucede con el peso chileno y el dólar estadounidense de la misma forma. Aquí sí, el soporte había hecho su trabajo, les llevó jornadas atrás a la zona de los casi 840 pesos chilenos por cada dólar estadounidense y finalmente está haciendo retroceder de esos niveles ahora a nuevos niveles de soporte muy cercanos a los 811, 810 que habíamos marcado, situándose actualmente en los 813. ¿Qué podría suceder con el peso chileno? Probablemente perdiendo los 790, podríamos tener un movimiento que le favorecería al peso chileno hasta quizás los niveles de 750. Esto tardaría semanas, quizás algún mes, pero cuidado en ese nivel porque como había ya marcado, según el análisis técnico del pasado, podría desde allí nuevamente ir a visitar zonas de 850 y 875. Por último, tenemos al sol peruano, que este sí está siguiendo un poco la ruta que habíamos marcado. Si perdía la zona del 380 379, situándose actual en el 375,79 y tratando de buscar un objetivo en torno a los 370 soles por cada dólar estadounidense. Este rebote de aquí, que se esperaba, si no se perdía esa zona de 379, no ha ocurrido, se ha perdido la zona y por consecuencia, como estaba marcado aquí, el siguiente objetivo a visitar era este de aquí. Y ahora sí, quiero entrar en primer lugar con la conexión desde México con nuestro compañero José Ricardo Rangel, que lo tenemos aquí con nosotros. No. Este mood que siempre nos acostumbramos. Un fuerte abrazo a todos los amigos que nos escuchan allá en España. En Chile estoy viendo que hay también varias personas que nos escuchan. Y si no, si estás de acuerdo, mi querido Gabriel, mira, ahorita con todo este dato que nos acabas de dar, muy importante, 18 pesos con 03 centavos, les comparto rapidísimamente, cómo estamos sorteando las exportaciones en México. Esto es muy interesante, ya que el peso dólar, si tenemos una apreciación del peso, pues vaya, las empresas que estén exportando, pues van a tener ahí digamos que resiliente sus balances por estos próximos trimestres, y es que aquí, por ejemplo, en 2022, pues tenemos el crecimiento, sobre todo en el mes de enero, en el mes de enero, febrero, son los meses que más exportaciones se tienen aquí en México, y bueno, también esta parte a final de año, también tenemos este rally. Hoy por hoy, en 2022, bueno, pues aquí podemos ver muy claro en este primer trimestre las exportaciones, cómo iniciamos en enero precisamente. Bueno, pues aquí está el punto del crecimiento de las exportaciones muy claros. Aquí tenemos que pues ver precisamente cuáles son las estrategias que van a estar haciendo cada una de las empresas, sobre todo para este tema de hedging, ¿no? Cubrirse precisamente de estas pérdidas que pudieran llegar a tener con este tipo de cambio. Muy importante, tómenlo en cuenta, amigos, sobre todo los que están interesados en empresas que están muy relacionadas con esta parte de las exportaciones. Y rapidísimo, te comparto, mi querido Gabriel, cuáles son. Tenemos terrenos positivos, como bien lo comentaste, en el índice de precios y cotizaciones, y una de las empresas precisamente que está teniendo este rally en el índice 5% es Grupo México. Ya lo habíamos platicado, esta parte del conglomerado. Y finalmente Grupo Financiero Inbursa, y la parte industrial con Alfa con 3,69%. La verdad es que así los datos aquí en México, muy breves, antes de entrar con nuestro querido invitado, que pues la verdad es que va a estar muy interesante, sobre todo que, como bien comentas, es un mercado que no mucho conocemos, y creo que va a ser muy atesorable lo que nos comente, mi querido Gabriel.
Antes de hablar de nuestro invitado y nuevamente hacer una pequeña introducción sobre él, muy importante, hoy fue oficial, hoy salió finalmente la noticia de Monterrey. Felicitaciones a esa zona, felicitaciones a México por el anuncio de que lo que habíamos adelantado ayer, Tesla hará finalmente su proyecto, su mega factoría allí en aquel país, en aquella zona de México. Así que tenemos pendiente también esas 44 empresas también de Asia. Así que para México, felicidades de aquí desde España, porque una gran noticia para toda la región. Y sobre todo va a generar muchísimo dinamismo. Ya hemos platicado este nearshoring recurrentemente y bueno, pues es algo que nos compete, yo creo que como a gobierno y como ciudadanos, cuidar esta oportunidad. Vamos a ver si podemos conectar directamente con Venezuela. Antes que nada, a la audiencia, advertirle que habíamos hecho unas pruebas antes y como nos comentaba el señor José Toro Hardy, a raíz de los problemas que suelen tener las conexiones de internet allí, pudiera haber algo de interferencia o no pudiera. Por lo tanto, pido extrema paciencia también y que entiendan de que si la conexión no es idónea, al menos intentaremos. En caso de que no fuera posible, creo que el señor Toro nos disculparía también y buscaríamos otra oportunidad para hacerlo. Así que muy buenos días allí a Venezuela, señor José Toro Hardy. Un placer tenerle con nosotros aquí por primera vez. Muy buenas tardes, me encanta conversar con ustedes y además me gusta mucho poder hablar acerca de estos temas que, como ustedes dicen, a veces poco se conocen de lo que ocurre aquí. Eso sí, Estados, por supuesto, primero quiero agradecer también a una persona que fue la que me contactó y ha hecho posible de intermediar para que usted también pudiera estar en el día de hoy aquí. Sé que es una persona muy ocupada, con una agenda bastante completa. Es una referencia también en su país. Ha estado a cargo, si no me equivoco, de la empresa petrolera estatal venezolana más importante. Corríjame si me equivoco. Bueno, fui miembro del directorio de PDVSA. En su momento PDVSA llegó a ser la segunda mayor empresa petrolera del mundo, solo superada por Saudi Aramco, Arabia Saudita. Y pues Venezuela, de paso, es uno de los países con mayores reservas de petróleo en el mundo entero, de manera que quizás debería en este momento estar jugando un papel mucho más importante en esta enorme crisis que se presenta en el mundo, pues energética a raíz de la invasión de Rusia a Ucrania. Por ese lado es que me gustaría conversar. Siempre se supo de la fortaleza de aquel país gracias a ser una de las reservas más grandes del mundo del petróleo. Sabemos también que la política hoy en día y la economía con lo que es esta Agenda 2030 para Occidente, para lo que es la parte del hemisferio norte también, que están a favor de deshacerse un poco de todo lo que va a ser el combustible en base a los fósiles, bueno, en base a hasta lo que ahora conocíamos, el petróleo, que fue lo que creó esa revolución también industrial después del vapor. La pregunta es, ¿qué papel podrá jugar en el futuro Venezuela? Y quizás otra pregunta también, si me permite, ¿qué papel hoy todavía juega Venezuela? Sabemos que no es nada fácil la situación allí, al menos por lo que aquí llega a nivel social, a nivel socioeconómico y por supuesto a nivel político, porque por sus sanciones, etcétera, etcétera. No sé si nos podría dar algún tipo de información al respecto, porque aquí no llega precisamente siempre todo como debería llegar. ¿Cómo no? Mire, en el pasado, cada vez que hubo alguna de estas grandes los mercados petroleros de la Segunda Guerra Mundial en adelante, incluyendo la Segunda Guerra Mundial, donde Venezuela aportó el 60% del petróleo que utilizaron las fuerzas aliadas y fue clave en el triunfo de los aliados, a pesar de que fue neutral en la guerra. Y después, en todas y cada una de las recurrentes crisis en el Medio Oriente, siempre el mundo volteó la mirada hacia Venezuela y Venezuela estuvo dispuesta a aumentar sustancialmente su producción petrolera y eso le permitió llegar a ser considerada como el abastecedor de petróleo más seguro y confiable del mundo. Ahora, ¿qué está ocurriendo en este momento? Bueno, debido a unas situaciones políticas que ya se han prolongado por más de 20 años, pues nuestra empresa petrolera, que como dije antes llegó a ser la segunda mayor empresa petrolera del mundo, se encuentra sumamente debilitada. Nuestras exportaciones petroleras han caído de manera sustancial. PDVSA llegó a ser propietaria de 22 refinerías en el mundo.
8 de ellas en Europa, 8 en los Estados Unidos. Si nosotros mantuviésemos las 8 refinerías que teníamos en Europa, las 4 que teníamos en Alemania, las que teníamos en Bélgica, el Reino Unido, etcétera, hoy en día estaríamos desempeñando un papel clave en esta crisis que se ha presentado. Pero no es así, ya no contamos con ella. La producción petrolera de Venezuela, que debería estar en cerca de 6 millones de barriles diarios, no llega hoy en día a 700.000 barriles por día. De manera que es muy complicada la situación. Si los venezolanos pudiésemos resolver esta crisis que nos afecta, esta crisis política básicamente que nos afecta, el país podría recuperar la inmensa participación que tuvo en el pasado en materia energética. Tenemos las reservas, tenemos el conocimiento, el know-how y conocemos los mercados. El tema es que PDVSA hoy en día ha sido severamente dañada. La economía venezolana ha sido severamente dañada. En 6 años el Producto Interno Bruto de Venezuela cayó un 80%. El año pasado tuvo una recuperación, pero parece haber sido una suerte de burbuja económica que en este momento no pareciera mantenerse. La inflación llegó a ser la mayor hiperinflación del mundo por más de 4 años. Logramos el año pasado disminuirla un poco, aunque nos mantuvimos como la mayor inflación del mundo, pero en este momento pareciera que corremos el riesgo de volver a caer otra vez en el tema de la hiperinflación. Yo diría que los venezolanos tenemos todas las posibilidades del mundo, pero tenemos que resolver nuestros problemas políticos internos. Don José, precisamente quisiera preguntarle, esta función estratégica de las refinerías, si hoy, ¿qué tan estratégica es? Por ejemplo, nosotros en México apenas tenemos una refinería, estamos pues gritándole al mundo que acabamos de concluir, o estamos por concluir una refinería. ¿Qué tan estratégico es la parte de refinación, si es que tenemos los yacimientos suficientes, sobre todo para el balance de la empresa? Nosotros también tenemos una paraestatal que se llama Petróleos Mexicanos. ¿Qué función juegan estas pues herramientas en la industria? Bueno, fíjate lo que pasa. En el caso específico de Venezuela, nuestro petróleo es muy pesado y es de mala calidad, tiene mucho azufre. De manera que para colocar nuestro petróleo nosotros nos vimos en la necesidad de comprar, de adquirir refinerías en los mercados donde participábamos. Llegamos a tener 8 grandes refinerías en los Estados Unidos, oleoductos que atravesaban a este país de sur a norte, 15.780 estaciones de servicio abanderadas con la marca de nuestra filial, 100% perteneciente a PDVSA 5. Y lo que hacíamos éramos capaces de llevar el petróleo desde el subsuelo de Venezuela hasta el tanque de gasolina de los automovilistas americanos, pasando todo el tiempo por instalaciones venezolanas. Me refiero a pozos venezolanos, oleoductos venezolanos aquí o allá, refinerías venezolanas aquí o allá, tanqueros y supertanqueros venezolanos aquí o allá. Esa inmensa red ya no la tenemos. Y en Europa específicamente contábamos con 8 grandes refinerías, 4 de ellas en Alemania. Y además tenemos inmensas reservas de gas. Somos uno de los países del mundo con mayores reservas de gas natural, pero también allí ha habido problemas y no las hemos desarrollado. Una pregunta, señor Toro. En estos momentos, y habiendo, como usted decía, apenas 700.000 barriles diarios aproximadamente, o eran 600.000, una de estas dos cifras que es la extracción actual que tiene Venezuela frente a lo que llegó a tener de millones anteriormente, ¿a qué tipo de mercado está abasteciendo? Y la otra pregunta es, ¿qué perspectivas ve usted para lo que va a ser el petróleo este año? Hay en este momento, por un lado, una presión desde los Estados Unidos con el bloque de sus aliados para mantener el precio lo más controlado posible. Por otro lado, tenemos a Rusia también y Arabia Saudí que con sus aliados también, de este BRICS, este bloque de los BRICS, que no son tan a favor de mantener el petróleo todavía en estos niveles. ¿Qué cree usted con toda la trayectoria que lleva vinculada a esta commodity, a esta materia prima, que pudiera suceder con el petróleo aún durante este año? Ahora está en niveles, el crudo, en los casi $77. Sí, mire, en el largo plazo no cabe duda que el petróleo tenderá a ser desplazado por otros agentes energéticos menos contaminantes. Sin embargo, en el corto plazo, lo que demuestra a raíz de la invasión de Rusia y Ucrania
es que los agentes energéticos alternos, los otros tipos de energía solar, energía eólica, las demás, no estaban listas. De manera que el petróleo en este momento es indispensable. Y en el caso específico de Venezuela, si nosotros hubiésemos mantenido nuestra política, en el pasado Venezuela tuvo dos características. Cada vez que hubo algún conflicto en el mundo que afectó los mercados petroleros, Venezuela se declaró neutral entre las partes en conflicto. Y en segundo lugar, en todas las oportunidades, Venezuela estuvo dispuesta a aumentar sustancialmente su producción petrolera. En esta ocasión ha sido diferente. Por primera vez en nuestra historia tomamos parte en favor de una de las partes en conflicto. Nos declaramos en favor de Rusia. Y en segundo lugar, no estamos en condiciones de aumentar la producción petrolera. El aporte que Venezuela podría estar dando en este momento será fundamental para los mercados si nosotros hubiésemos tenido el plan de inversiones que llevábamos, que venían adelantándose en Venezuela. Hoy en día, para nosotros pues, necesitaríamos invertir entre inversiones y gastos, debo aclararlo. Habría que destinar unos $25.000 millones por año por los próximos 8 años para recuperar lo que producíamos hace 20 años. Y desde luego, para eso hace falta que haya seguridad jurídica, que haya condiciones claras, y esas condiciones por el momento no están dadas en Venezuela. En particular porque en el país en este momento tiene sanciones por parte de los Estados Unidos y pues es difícil que vengan las inversiones que requerimos bajo esas circunstancias. ¿Cuáles son los posibles partners estratégicos que aún podrían quizás con Venezuela o en Venezuela formar parte quizás de esto, pese a que las sanciones de Estados Unidos no lo permiten, o directamente no hay nadie que pudiera? O sea, no sé, hablo por hablar en alto, la propia Rusia, China, etcétera. Sabemos que habría cierta afinidad también y sin lugar a dudas un aumento de la producción del petróleo desde Venezuela como los niveles que fue décadas atrás probablemente ayudaría mucho a que el coste energético, igual que el gas, bajaran, que son grandes componentes de los problemas de inflación. Sin duda alguna. Si Venezuela estuviese en el mercado como estuvo en el pasado, el mundo no estaría atravesando en este momento por la escasez de petróleo que se presenta. ¿Quiénes son los posibles socios? Bueno, durante muchos años Venezuela fue el primer abastecedor de petróleo externo de los Estados Unidos. En la actualidad eso no ocurre, no estamos vendiendo petróleo en los Estados Unidos y lo que le dicen a Venezuela es: resuelvan ustedes sus problemas internos, vayan a una mesa de negociación, que por cierto se venía adelantando en México, convengan ustedes en restablecer la seguridad jurídica, atender el problema de los derechos humanos, que allí está afectando mucho, atender el problema de unas elecciones creíbles con participación internacional, etcétera. Y bajo esas condiciones las sanciones se eliminarían. En ese caso, Venezuela tendría que entrar en un programa de canje de deuda por inversión. Hoy en día tenemos enormes deudas. PDVSA y otras han perdido Venezuela ha perdido numerosos arbitrajes internacionales que no ha cumplido, que no ha podido cumplir, y sencillamente al país, bajo condiciones diferentes, podría sentarse con esos acreedores y decir: mira, ven, ustedes lo que quieren es nuestro petróleo y nosotros lo que queremos es sus inversiones. Vamos a ponernos de acuerdo y resolver este conflicto. Y si resolviéramos ese conflicto, el país muy rápidamente podría empezar a recuperarse. Porque a mí no me importa tanto, desde el punto de vista de Venezuela, a mí no me importa tanto el precio del petróleo. A mí lo que me importa es el efecto multiplicador de las inversiones en petróleo y en los demás sectores de la economía. Y la experiencia nos indica que cuando al país han llegado inversiones extranjeras en petróleo, también vienen inversiones extranjeras en todos los demás sectores. Y nosotros necesitamos recuperar esto con mucha velocidad. El tema de los servicios públicos, el tema de las industrias. En Venezuela han cerrado el 70% de las industrias que existían, pero está allí la infraestructura, podría recuperarse. Necesitamos seguridad jurídica, necesitamos confianza. Cuando hay confianza hay inversión, cuando hay inversión crece el consumo, cuando crece el consumo crece el empleo y podríamos entrar en un círculo virtuoso de crecimiento. Pero si nos empeñamos en seguir por la vía que vamos, pues lo que vamos a es caer por un círculo vicioso de empobrecimiento. Yo diría que hay una fuerte presión en este momento hacia Venezuela, hacia las autoridades actualmente de Caracas, para que se sienten en esa mesa de negociación que se venía adelantando en México
para que haya unas elecciones creíbles, para que resuelva el tema de los derechos humanos, y el país podría entrar en una recuperación que además beneficiaría a todo el mundo porque contribuiría muchísimo a resolver el tema de la escasez energética que se ha planteado. Don José, precisamente quería preguntarle, este tema del balance, este tema de la deuda, ¿cómo sorteó la empresa o cómo sigue sorteando la calidad financiera? ¿Cuál es la estructura del balance pues que afectó precisamente a la empresa con estas decisiones? Bueno, mira, lo que pasa es que hacia finales de la década de 1998, concretamente, se estaba adelantando en Venezuela un programa que se llamaba la Apertura Petrolera, a través del cual se habían comprometido inversiones por el orden de 65.000 millones de dólares. Y que de haberse llevado adelante, hoy en día estaríamos produciendo 6 o 7 millones de barriles diarios. Pero ese programa fue interrumpido. Y de hecho, fuimos demandados y llegamos a perder Venezuela, PDVSA, numerosos arbitrajes internacionales por incumplimiento de contratos. Pero esos arbitrajes no han sido cumplidos, no se han pagado. Entonces, en este momento tenemos enormes deudas, por ejemplo, con ConocoPhillips. Fuimos condenados a pagar 10.000 millones de dólares a ConocoPhillips, a ExxonMobil 3.000 millones de dólares y a una cantidad de otras empresas. Yo diría que eso es muy malo desde el punto de vista de una economía, pero también presenta el otro lado de la moneda, que es que si nos sentáramos a negociar con esos acreedores canje de deuda por inversión, rápidamente podrían entrar flujos de inversión a Venezuela. Y eso nos serviría para frenar la tremenda devaluación que ha habido en el país. Para que ustedes tengan una idea, a lo largo de los últimos 10 años, al bolívar venezolano ya le han quitado 14 ceros. Y aún así, hace 6 meses, un bolívar venezolano, el precio era 5.50 por dólar. 6 meses después está en 25 por dólar. De manera que hay una fuerte devaluación y entonces estamos en un círculo vicioso donde la devaluación contribuye a la inflación y la inflación retroalimenta la devaluación. Entonces estamos en ese círculo vicioso perverso de devaluación e inflación que nos hace otra vez estar a las puertas de la hiperinflación. Y todo esto, sin ningún sentido, es una crisis inducida, porque el país debería tener las condiciones para hacer lo que ha pasado. Venezuela fue durante 60 años seguidos la economía de mayor crecimiento del mundo, entre 1920 y 1980. En los años siguientes seguimos teniendo crecimientos muy saludables, pero ya no a niveles de las mayores del mundo. Tenemos la infraestructura, hay que repararla, hay que hacer fuertes inversiones, con un flujo fuerte de inversiones, que es lo que podría llegar al país. Si pudiésemos resolver nuestros problemas internos, el país rápidamente se recuperaría y podríamos llegar otra vez a contribuir de manera importante a satisfacer los requerimientos de los mercados petroleros. Señor Toro, ha sido realmente un gran placer tenerle hoy con nosotros y nos gustaría tenerle en el futuro muchísimas más veces, si de su parte así lo permite, porque la verdad que nos ha dado datos muy importantes, titulares, como decimos nosotros, y que seguramente a mucha gente se le han aclarado ciertas dudas. Solamente... Más, en medio de esta crisis, el 25% de la población del país ha abandonado el país. 7.100.000 personas han abandonado Venezuela en estos años. Nosotros necesitamos que regresen, los queremos aquí, los vamos a necesitar para poder recuperar esta economía. Y sobre todo que ahí están las medidas y las herramientas de definitivamente esta parte, yo creo, estratégica, negociación, en todo, comunicación y negociación. Pero bueno, adelante, Gabriel. Gracias, lo don que José. le decía es que realmente fue maravilloso porque una persona como usted, poder tenerla también en el programa y que pudiera desde primera mano darnos esta información tan valiosa de aquel país, repito, que poco llega o lo poco que llega no es precisamente a veces lo que tiene que llegar. Sin lugar a dudas ha sido un placer tenerle también en el día de hoy con nosotros. Así que, si me lo permiten, me gustaría dejar la invitación abierta para una, lo más próxima posible, nueva oportunidad de estar con nosotros. Pueden contar conmigo siempre que así lo deseen. Muchísimas gracias. José. Y que tenga un feliz día y mucha suerte a todo el pueblo venezolano. Lo mejor, los mejores deseos a ese gran país y que Dios les ayude y les bendiga todo el tiempo.
Muchas gracias. Y un llamamiento a todos los que están ahí con esa cerrazón, la cerrazón de la sin razón, ¿no? Para que haya más diálogo y esto se pueda acelerar. Adelante, Gabriel. Sí. Bueno, José Ricardo, tenemos también a un invitado que nos traías en el día de hoy desde Chile, si no me equivoco. Sí, está Rodrigo Águila, no sé si esté ya conectado con nosotros, y que precisamente queríamos tocar el tema, bueno, pues ya lo hemos dado aquí en Visión Global, ya lo confirmaste en un inicio, esta gran inversión que se está haciendo en México a través de Tesla, y que déjame aclarar una cosita que nos está poniendo nuestro público ahí en el chat, que es precisamente, bueno, pues no van a salir aquí los coches. Recordemos que hay otras empresas, por ejemplo, muy puntualmente en IMAG, que ya la hemos analizado aquí en Visión Global, que nos has hecho el favor de hacer el análisis técnico, y esta empresa ensambla motores, ¿no? La misma situación va a ser aquí en esta planta. El Tratado de Libre Comercio va a ser muy estratégico, porque si no se hubiera, pues, digamos, aclarado o llevado a buenos términos esta conclusión, ¿qué quiere decir? Sobre todo en el ensamble, que quiere decir, nosotros lo llevamos a otro, lo exportamos precisamente cierta parte, y luego regresa, y lo volvemos a ensamblar, y luego regresa, y el tiempo que esté aquí ensamblado, que es el 70%, muchas de las empresas están más del 70%. Si eso no se hubiera aclarado en términos de este tratado comercial, yo creo que no hubiéramos visto esta certeza y este apetito por parte de Tesla. Eso es más o menos lo que sucedió. Van a ir, sobre todo ciertas partes van a ir exportándose, van a ir regresando, y bueno, pues esta certeza comercial que vio seguramente Tesla, aunado obviamente a las oportunidades que se están brindando en este estado de Nuevo León, bueno, pues son las que pues han catalizado el día de hoy esta gran oportunidad de inversión para los mexicanos. No, creo que todavía no está. Hay una cosa, igual cuando venga el invitado ya le daremos conexión, pero José Ricardo, hay dos cosas de lo que nos comentaba el señor José Toro Jardí de Venezuela que me quedaron dando vueltas y yo la desconocía. Una de las cosas que nos dijo fue de que el petróleo que extraía Venezuela necesitaba de estas refinerías por su alto grado de azufre, si no me equivoco, en la propia composición de esta materia prima. Yo lo desconocía. Y de ahí la presencia que llegó a tener Venezuela en el pasado con la gran mayoría de refinerías del mundo entero, desde Estados Unidos, Alemania, 8, si no me equivoco, en Europa, etc. Y por otro lado, que tenía la capacidad, y la tuvo, como decía él, de extraer y casi llegar al tanque de combustible, al depósito de combustible del coche en Estados Unidos, directamente al motor casi. O sea, pasando todo por la infraestructura venezolana. Imagínate esa virtud, la verdad es que... Esa es la palabra. Se perdió. No, totalmente. O sea, volvemos a lo mismo. Yo creo que aquí se están dando muchas cuestiones que van más allá. Yo creo que es tema político. No es posible que en temas... Y preguntaba algo muy cierto. En algún momento de mi vida estuvimos en la parte de consolidación ahí en Petróleos Mexicanos. Veíamos las cuentas impresionantes. Yo creo que ningún corporativo puede equipararse a una paraestatal, sobre todo relacionada con la parte del petróleo, y teníamos lo mismo. Fíjate que en Petróleos Mexicanos algo que no se daba eran las pipas, esta relación del pozo, ¿no?, que es la exploración, la producción, hacia la parte de comercialización, pues no estaba. Nosotros siempre hemos tenido 2, 3 oleoductos ahí hace algunos años con esta reforma energética que, por cierto, se frenó, pues planteaba precisamente utilizar oleoductos para Estados Unidos. Entonces, aquí en México, por ejemplo, tenemos esa parte que yo creo que podríamos, con este diálogo, con esta apertura que hoy por hoy se está dando con estas noticias de Tesla, por ejemplo, pues ir abriendo nuevamente estas negociaciones, reactivar
precisamente la parte de estos oleoductos, sobre todo tenemos un tema, las reservas, necesitamos más exploración y producción, esta participación público-privada, Gabriel, creo que es estratégica y yo... Algunos de estos candidatos, José Ricardo, que acabas de comentar, entre público y privado, ¿podría interesarse por este tipo de recursos, este tipo de extracciones a nivel estratégico para México también? Y no Mira, solo industria, como es el caso de Tesla. Exactamente. Yo creo que yo estoy esperanzado. La verdad es que confío que la presidencia, ya con 2 años que tiene de este 24 que sale, pues podríamos reactivarlo. Originalmente, al inicio de esta administración se frenó todo y está bien. Bueno, tratas de marcar tú las reglas, pero necesitamos esta apertura ya, necesitamos esta exploración, producción, esta participación. Ya se habían firmado los acuerdos, ya había, de hecho, inversionistas que estaban participando en proyectos para la extracción, precisamente en la parte de la península del Yucatán, toda esta zona que es la parte de extracción, ¿no? Y con la otra, pues estos oleoductos que estaban del otro lado del país, toda la parte del Pacífico. Entonces era un tema muy, muy interesante porque pasaban los mismos oleoductos sobre ejidos. Los ejidos son terrenos que los comparten muchísimas personas, ¿no? Y pasarlo de ahí había que generar acuerdos. Se firmaron esos acuerdos, ya nada más era cosa de poner esos oleoductos. Yo la verdad es que estoy esperanzado, ¿no? De que ojalá y reflexionemos y pues ahí está el resultado de Venezuela, ¿no? Estamos nosotros más cerca de Estados Unidos, podemos hacer cosas muy, muy importantes, pero siempre y cuando, como lo dije, es aperturándonos, abriéndonos. Y sí, teniendo la certeza de que México nos vamos a quedar con todo generando la eficiencia, ¿no? De esta comercialización, también es la otra, no vamos a vender patrias, que eso es algo que la verdad es que a veces me da risa, ¿no? Porque pues no es que estamos vendiendo patrias, es que estamos en una economía pues de capital libre, ¿no? Y bueno, cerrarnos a esto, pues vaya, trae consecuencias, ¿no? Sin lugar a dudas, lo que hay que reforzar con el tiempo y con los años, aquella parte del continente, de ese gran continente americano, es realmente como mínimo 1 o 2 bloques fuertes, buenos, políticamente estables y atractivos. Porque de momento tenemos bloques, pero tenemos el de Estados Unidos con sus posibles aliados. Tenemos luego el tema de los BRICS y algún otro más por ahí en Asia también. Pero es lo que está faltando y es eso de divide y vencerás, es lo que se está aplicando a nivel geopolítico también y a nivel económico, con sanciones, con esto, con mantener inflación, la dependencia del dólar estadounidense y todo. Es el único arma que tienen para evitar que de momento América Latina, con toda esa riqueza que tiene y que seguramente parte de la audiencia aquí europea, etcétera, desconoce realmente hasta qué punto tiene una riqueza. Ya no hablamos de la cultural, etcétera, pero sobre todo riqueza en lo que son materias primas esenciales para el mundo entero, como lo decía el señor Toro antes. Tienen gas, tiene petróleo Venezuela y México tiene 1000 cosas más que ofrecer. Pero, repito, aquí falta un pacto regional, real, fehaciente, con una posible estabilidad política en primer lugar. Yo no sé si tienen que pasar 2 generaciones más, que sean vuestros hijos, vuestros nietos, aquellos que digan basta con lo que hacían nuestros abuelos, corrupción, etcétera, etcétera, y vamos a limpiar esto y vamos a unirnos y sacarlos adelante. Yo pues esperemos que no, Gabriel. Esperemos que no pasen estas generaciones. Ya, mira, es muy bonito. Sabemos de que hay muchos intereses, hay nombres, en todas las culturas hay nombres, hay familias, hay patrimonios, hay poderes políticos, hay ramificaciones, desde lo más alto a lo más bajo. Y esos son esas raíces, esas ramas. Y ese tema, corrupción, yo creo que diste en el medio del asunto. Corrupción es la base. Me gustó mucho estar platicando con Toro, sobre todo que de ahí viene precisamente estos pactos. A todos nuestros amigos los invito de verdad a que lean la biografía de Simón Bolívar, porque ¿cuántos años se tienen desde que Simón Bolívar quiso integrar toda Latinoamérica?
pues Ya. han pasado, ¿no? Claro, la famosa liga bolivariana. ¿No? Entonces, tenemos un tema ahí, yo creo que va a ser interesante la próxima semana. Vamos a buscar a un querido amigo Andrés que está precisamente en Paraguay. Él lleva todas las relaciones comerciales, todos los tratados de libre comercio de México a nivel Latinoamérica, para que nos hable cómo vamos ahí, porque había algo que estábamos platicando que era el ALCA, ¿no? Este tratado de libre comercio entre América Latina, ¿no? Y que tampoco se ha cuajado. Entonces, ¿cómo vamos? ¿Por qué no están progresando estas situaciones? Eso yo creo que es lo importante, preguntarnos el por qué no está avanzando una cosa tan sencilla, ¿no? Ya lo comentaba don José, ¿no? Esta parte de las reestructuras, esta parte de la deuda, ¿no? Nosotros, a ver, en Petróleos Mexicanos seguimos emitiendo deuda, sigue siendo apetecible con las tasas que nosotros brindamos, pese a que el balance de Petróleos Mexicanos, como te lo comenté, no, la dinámica está un poco frenada con una refinería únicamente, ¿no? Entonces, ¿por qué nosotros sí estamos siendo apetecibles? ¿Por qué Venezuela no puede negociar esta situación tan clara y tan, natural en los mercados financieros, ¿no? Es increíble. Yo creo que lo que hace falta allí es, pensando en alto, un capitalismo del bueno, pero social, orientado socialmente también. Esa mezcla, ni en un extremo ni en el otro. Ningún extremo es bueno, en ningún lado. Ya se ha visto en todas las economías. Pero yo creo que se puede hacer un capitalismo inteligente, un capitalismo útil, que promueva, que premie, que fomente, que dé oportunidades, que realmente esa historia que a veces vemos en las películas de Estados Unidos, de que ese joven que quiso abandonar el estudio, pero se puso en su garaje y creó una de las multinacionales más grandes del mundo. Pues que se repita, y que se repita muchas más veces, y en nuestros otros países, que creo que si es por capital humano, van de sobra. Pero si es por eso, capital intelectual, patrimonio intelectual y capital humano, sobrados van, sin lugar a dudas. Pero vamos a ver qué va a pasar realmente. Por eso yo siempre digo que toca que pasen 1 o 2 generaciones. La historia, la evolución ha demostrado, cuando a veces yo escucho a la gente decir que merecemos un meteorito, cosas así, ¿no? Digo, ¿pero por qué? Si hace 600 años atrás, 500, salíamos a la calle y nos dábamos con una piedra en la cabeza, y hace 1000 años, la Edad Media, la oscura, esa parte oscura o sea, peor todavía, y hace 5000 años nos estábamos matando con un palo para comernos unos a otros, o sea, exagerando ahora, pero vamos cada vez a mejor, aunque creamos que este momento es el peor, pero el ser humano, todavía yo creo en el ser humano, creo en la evolución, creo en que vamos a cada vez ser más conscientes de las cosas que tenemos que hacer. Y eso ojalá un día sea el común denominador de no solo una sociedad, de todas en general. Pues amarrémonos ya comentaste algo muy cierto, esta Agenda 2030, pues amarrémonos de ahí, si tanto buscamos esta apertura, tema ASG, esta ambiental, social, bueno, pues de ahí exijamos precisamente que no sea un greenwashing, como dicen los especialistas, que sea algo de impacto y que sea de algo de impacto para que ese 2030, bueno, pues cambiemos la forma de ver el capitalismo con este impacto social, ambiental, ¿no? Y de transparencia, ¿no? Sé que hay muchas quejas de cara a lo que es la Agenda 2030, de todo lo que implica, porque son cambios muy bruscos y que quizás la sociedad todavía no ha tomado un poco conciencia. Y las empresas, Gabriel. Exacto, o sea, desaparición del dinero en efectivo, deshacernos de la dependencia de los fósiles, fuentes de energía verdes, buenas para el planeta, sin lugar a dudas que lo necesita, aunque cambios climáticos el planeta ha tenido a lo largo de los 4.500 millones de años que tiene, muchos, para bien y para mal, de frío y de calor, etcétera, glaciaciones, bueno, todo lo que hay. Pero yo, por ejemplo, que estoy entrando en la tecnología de lo eléctrico, estoy dejando también, pero ya porque me interesa, es realmente otro mundo, ¿eh? Créeme que es otro mundo. O sea, tener artefactos para moverte, lo que fuera, sin dependencia de energía fósil, sin un combustible como el que conocemos de la gasolinera, es fabuloso. Permite una tecnología tener en los vehículos y todo que seguramente gustará y mucho de aquí a 20, 30 años,
lo que se nos viene en ese sentido. Pero claro, hay algo que se llama la zona de confort en el ser humano y es cualquier cambio da miedo. Porque no sé si sabes, pero la función principal de nuestro cerebro es mantenernos con vida. Y eso significa no me hagas cambiar lo que ya hago porque ya he aprendido a mantenerte con vida sin que cambies tus hábitos. A eso ¿Cuántas veces? No, está estudiado psicológicamente, Sí, aparte sí, lo he sí. aprendido también. Cuando a ti te digo, deja tu trabajo, dedícate a otra cosa, no, mañana. Vete al gimnasio, no, mañana. O ahorita, como allí en México, ¿no? Pero el otro día leía que la ahorita puede irse hasta un año, se puede dilatar. Pero bueno. Definitivamente. Vamos a hacer una cosa para no aburrir a la audiencia. Tenemos todavía unos minutos de programa y habían 3 títulos. No ha podido entrar finalmente nuestro invitado desde Chile, pero me gustaría ver si podemos compartir igualmente estas 3 empresas del mercado chileno para ya te darle una tarea, unos deberes a nuestro invitado cuando venga la próxima vez. ¿Te parece, José Ricardo? Creo que ya entró. Si quieres, A ver. lo podemos ver con él. ¿Qué te parece? Sí, rápida. Tenemos 5 minutos de 5 programa. minutitos. Bienvenido, Rodrigo. ¿Cómo estás, Gabriel? ¿Cómo estás, José Ricardo? ¿Qué tal, Rodrigo? Un placer tenerte aquí. Bueno, tenemos 5 minutitos del programa y le comentaba a José Ricardo Rangel, si te parece, me gustaría hablar de 3 empresas que me llamaron hoy la atención. Una es Itaú, la otra es Enel Américas y la tercera sería Engie Energía. Ya que hoy hablamos de petróleo con el anterior invitado y hablábamos de energía, yo tengo una favorita que me gustaría comentar, pero en vuestro caso, ¿con cuál querrían comenzar? Bueno, es una pregunta bastante interesante porque a diferencia de muchos otros países, incluyendo por ejemplo el mismo España, lo comentaba ayer en un análisis con un broker, justamente el sector bancario acá en Chile se mueve bastante bien. Su símil de Santander, por ejemplo, en España, que es una acción bastante triste en su movimiento, acá en Chile ha sido en los últimos 15 años, digamos, se ha movido una tendencia alcista muy clara. Bueno, el último tiempo, digamos, ha estado mal. Así que, en general, el sector bancario acá es muy bueno, sobre todo de cara al inversor. Ahora, si hablamos, digamos, de cara a una vista un poquito más, sobre todo lo que está hoy día en boga y con mayor vista a futuro, creo que en él tiene una visión bastante interesante, porque todos hablamos justamente de el tema de energía. No sé por qué, por ejemplo, tú te interesaste en él, Gabriel. Bueno, me interesé en Enel sobre todo por el movimiento de hoy, el volumen, al haber visto y aparte perteneciendo también al mercado chileno y el tema de energía. Enel Américas, si no me equivoco, también hay otra Enel, la central creo que está aquí en Europa, corrígeme cuál era, creo, no sé si estaba por Italia o por Alemania, no sé cuál de las dos. Desconozco, ahí sí que Vale. Pero lo que sí veo para el título es que al menos a nivel técnico, ya desde 2008, trae, aquí estoy mostrándola, no sé si la podemos compartir la pantalla con los compañeros de producción. A ver si conectamos. Bueno, a ver si se puede, pero bueno. Aquí la tenemos porque ahora está justo cotizando en niveles de los 102,18, pero tiene un comportamiento desde 2008 bastante tranquilo. O sea, tenemos un rango lateral bastante marcado de medio a largo plazo y por lo que yo preveía o veía como probable en base a la estadística pasada, era de que todavía pudiera visitar 126, visitar 136, hacer alguna corrección para posibles acumulación posteriores y desde allí, desde niveles cercanos a los 91, a los 95, probablemente pudiera ser una zona muy interesante para aumentar cartera o, bueno, intentar sacar beneficios de este título. Sí, la verdad es que, aparte que está todo el tema en boga, otra compañía muy interesante igual, que promete mucho, es Sokimich. No sé si por casualidad has tenido la posibilidad de analizarla. Promete... Ahora no la tengo abierta justo y estamos a 2 minutos, pero para la próxima prometido. Fantástico, es una compañía muy interesante por todo el tema de las reservas de litio que tiene Chile, que comparte con Argentina y con Bolivia, y por el nivel de desarrollo en el sector minero, sobre todo en la parte norte del país, y en general que tenemos nosotros en Chile, promete muchísimo por todo el tema de, obviamente, todo lo que es energía limpia, desarrollo de baterías con base en litio. Así que es una compañía que promete bastante y tiene mucha confianza de que siga subiendo, digamos. Hay una acción, ahora si me permiten, que es la que dije que a nivel personal me gustaba más, y es esta, es Engie Energía. También
tú hablas del sector bancario, pero me gustaría ver la situación de esta. Y algo me está diciendo que esta puede ser un título bastante interesante de cara a futuro. No sé por el lado de fundamentales, porque no la he visto, no la conozco, pero lo que sí veo es que es un título que ahora está en los 521 pesos chilenos aproximadamente de cotización. De no perder los 530, hay un movimiento bastante interesante de 350 a 650 aproximadamente, que estaríamos hablando de 300, y desde aquí estaría poniendo el título en la zona de 800, casi 800 pesos aproximadamente en algún momento de 2023, 2024, el tiempo que llevará. Repito, si no pierde esta zona de 430 aproximadamente. Efectivamente hay un ratio riesgo-beneficio interesante, si, digamos, si se calcula un 50% de probabilidad y se juega con un ratio riesgo-beneficio a favor, creo que es una oportunidad a considerar, digamos. Yo siempre he dicho, si tengo un ratio riesgo-beneficio a favor y tengo un 50% de probabilidad, pues hay que montarse, ¿no? Obviamente, bueno, y sobre todo para aquellos que están cazando las acciones o los activos a poder invertir, cuanto más cerca de un soporte se puede hacer de pronto una compra, mejor, y cuanto más cerca de una resistencia hacer una venta, mejor. Y no lo contrario, que es lo que desgraciadamente a veces la mayoría de inversores suele hacer. Señoras, diga. Sí, no, cortito. Y pues podría haber un riesgo, ¿no? En caso de que encuentre un soporte ahí, perdón, una resistencia en los 0.23 de Fibonacci para luego volver a bajar. Sí, bueno, pero podría ser un retroceso de throwback de esta figura que podría ser un hombro, cabeza, hombro, y ya solamente el tiempo y el precio dará o nos quitará razón, como siempre. Chicos, ha sido un verdadero placer tenerles hoy. Tenemos las 19 horas, 7 p.m. aquí en España, y por el día de hoy ha sido todo por parte de Visión Global y por parte de aquí nosotros. Muchísimas gracias a la audiencia por estar ahí, y mañana volveremos ya nuevamente a partir de las 6 de la tarde, 18 horas aquí en España, con otro programa de Visión Global. José Ricardo Rangel, y a ti también allá en Chile, muchísimas gracias por haber estado hoy aquí con nosotros. Un fuerte abrazo, nos vemos el día de mañana, amigos. Hasta mañana.